Yo nací al filo del final de la década de los años 60 y estaba muy chico cuando en mi casa recuerdo que las mujeres de la casa donde vivía mi abuela, mi tía adoptiva, gritaron una noche que apagaran las luces. Era peligroso. Estaba muy chico yo. Es uno de mis recuerdos más de mayor distancia. Fue en julio de 1969, cuando se produjo la guerra entre Honduras y El Salvador, la llamada guerra del fútbol. Y esa imagen de que se apagaran las luces y de que mi abuela rezaba y las mujeres adultas también, está presente como un hecho extremadamente simbólico. Yo nací en un país que estalla en una guerra con su país vecino. Soy muy chico cuando arranca la década de los años 70 y toda aquella situación que se produjo por la guerra entre estos dos países hermanos produjo una gran migración de retorno de salvadoreños hacia El Salvador, de gente pobre, sin tierras. Esto llevó al país a un estallido social que duró 10 años. Esos 10 años fueron los más represivos de la dictadura durante el siglo XX. Y ahí crecí yo, en esa década. Llegó ese año 1979 cuando me organicé. Íbamos al cine desde el kinder o desde la escuela. Nos llevaban al cine nacional. En una época en que de los 262 municipios de El Salvador, casi todos tenían un cine. Pueblitos pequeñitos tenían cine y las ciudades más importantes tenían 4 o 5 cines. La mayoría de ellos nacionales, inscritos en el sistema de teatros nacionales. Esa era, digamos, la relación de un niño de esa época con la estética. Jugaba a las chibolas, al capirucho, al trompo, con mis amigos, mis vecinos. Ese era el juego. Y mi relación con los libros llegó temprano, pero no en el sentido de que yo pueda decirle que soy un escritor precoz. No, yo fui un niño normal. No soy de esos que comenzaron a escribir a los 10 años, a los 12 ya eran directores del periódico de su escuela, a los 15 ya tenían poemas o cuentos. No. Yo desde muy chico jugaba y estudiaba. Las matemáticas, a propósito de la pregunta, no se me daban. A pesar de que mi padre es maestro, fue maestro, ya se jubiló, de álgebra, de matemáticas. Es un experto, creo yo, todavía en álgebra, pero yo no sé nada de eso, absolutamente nada. Pero fíjense que en mi casa, que no era una casa de familias, de lectores o lectoras, habían libros. ¿Cómo habían llegado esos libros a casa? Hasta hoy no lo sé. Mi madre adoptiva era costurera, mi abuelo era sastre. Y ahí no habían hermanos, mi padre, porque yo era un hijo adoptivo en esa casa. Todos mis primos eran mayores ya, muchachos, dedicados al rock and roll, a fumar marihuana, a bailar rock, la época de ellos, de los años, de los hippies. Pero había un libro, que es un libro que para mí es simbólico en todo mi proceso de vida con la literatura. Es un libro de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. Era un libro muy bello, que tenía grabados en el interior y en el exterior, en cubierta,
barcos, escafandras, la escafandra del Capitán Nemo, el pulpo gigante, y toda esa magia que hay en ese libro. Me atrajeron los dibujos, por supuesto, el niño. Pero empecé a leerlo y a veces me preguntaba, ¿qué estás haciendo? ¿Qué lees tanto ese libro? ¿Qué es lo que tienes? Me preguntaba mi tía o mi abuela. Yo terminé de leer ese libro, creo yo, que fue el primer libro que yo leí y me pareció fantástico, mágico, me pareció una cosa demasiado poderosa para mi cerebro. ¿Cómo era posible que alguien pudiese recrear un mundo como el de ese océano profundo, pero sobre todo la personalidad rebelde del Capitán Nemo? Entonces no había, digo, ninguna atracción de que yo fuese a ser escritor. Yo quería ser agrónomo. A mí me gusta mucho el campo y la naturaleza. Yo quería sembrar, viajar en un jeep, llevar botas llenas de lodo, sombrero, ropa sin protocolo. Yo quise ser agrónomo, como le decía, pero en los momentos más inocentes de mi vida. Cuando fui creciendo y fui escuchando mucha música que escuchaban mis primos, en los programas de la radio, de la televisión, toda la música pop de los años 70, toda la música de aquella época, yo empecé a sentir un gusto especial por la música. Y en un momento yo dije, yo quiero ser cantante de rock. Y por sobre cualquier otra cosa, yo siempre quise ser un cantante. Tuve, creo yo, un oído muy fuerte para la música en esos años, pero los países que estallan, los países que convulsionan, los países que se agotan a sí mismos, destruyen todo a su paso. Y lo primero que destruyen son los sueños de los más jóvenes. Llegó la guerra y no hubo tiempo. Probablemente ya estaba grande, pero había había habido mucha confusión antes. Digo, ya era grande para estar en una escuela de música, a los 14, 15 años, quizás. Pero todavía quizás estaba a tiempo. Pero no lo hubo para mí, como no lo hubo para miles de mis amigos, a quienes yo tuve que enterrar, a quienes yo tuve que levantar de los basureros cuando fueron atropellados por ser cantantes, por ser actores de teatro, por llevar un libro en la mochila. Y esa tormenta arrastró con todo. Y luego llegó la siguiente década de los 80, que es la donde tuvimos que alzarnos en armas los que nos quedamos en El Salvador y que optamos por esa vida. Fue a ver Jack el Destripador, que leyó 20.000 leguas de viaje submarino y que quería hacer rock and roll, ya había muerto. Y es así, y tienes que regresar y reinventarte en un mundo que no te conoce, en un mundo que no conoces, ya siendo un hombre de más de 20 años. Y aún así opté por la universidad. Fíjense que cuando la guerra terminó, a propósito de la última pregunta que usted agregó, yo trabajaba en un colegio del barrio San Miguelito de San Salvador, sí. Y lo que yo hacía allí era limpiar el cielo falso del edificio.
Era un cielo falso bastante grande y quizás de unos 80 centímetros de ancho entre el cielo y el tejado. Y allí había un nido de palomas. Pero cuando le digo un nido de palomas, ahí vivían cientos de palomas que morían y cagaban ahí. Y habían muerto y cagado ahí durante años. Y el espesor de plumas, de heces y de huesos era terrible. Pero yo no tenía trabajo. Fui ahí a ese lugar y me dieron ese trabajo en el año 92, cuando la guerra terminó. Y yo bajaba eso en sacos hasta la calle donde se lo llevaba un camión. Un hombre, que hasta hoy no sé quién fue, no recuerdo su nombre, me vio una vez con un saco de esos. Iba vestido de saco, corbata y saco venado, una cosa así como rara. Y me preguntó si esa era la vida que yo quería para siempre. Cargar eso, pues, lo que ya dije. Cargar mierda de palomas. Y yo le dije, no, yo estoy por ir a la universidad. ¿Y qué vas a estudiar? Me dijo, sociología, le dije. ¿Por qué vas a estudiar sociología? Porque me gusta leer. Empecé con que explica cualquier muchacho que no sabe nada. Me gusta leer, le dije, me gustan los libros, me gusta comprender por qué los seres humanos somos como somos, por qué nos relacionamos como nos relacionamos. Y me dijo, te vas a morir de hambre. En este país los sociólogos no tienen trabajo. Deberías de estudiar Derecho, me dijo él. Vas a poder tener herramientas para vivir de eso, pero además puedes ser sociólogo a la vez, porque el abogado lee mucho, comprende mucho la psicología, las relaciones, y me habló de criminología, de crisis de valores y todo eso. Fui a la universidad y cambié mi inscripción de sociología a Derecho. Me la permitieron por ser excombatiente. Catalina de Merino, creo que se llamaba, la vicerrectora de la UES en esa época. Fui a pedirle audiencia y ella me permitió cambiar. Así me hice abogado. Después fui colaborador en un tribunal de familia, cuando los tribunales de familia se fundaron. Fui fiscal, fui abogado defensor. Y después comprendí que esa era mi vida y lo dejé todo eso. Yo solo soy abogado porque estudié licenciatura en ciencias jurídicas y tengo un sello, la tarjeta que dice que soy abogado de la República, pero no ejerzo desde hace muchos años. Mi primer libro fue publicado en el año 1996. Si ustedes hacen un check del fin de la guerra, apenas habían pasado 4 años. Si el libro fue publicado en el 96, yo lo comencé a escribir 2 años antes, en el 94. Habían pasado 2 años. Mi primer libro es una catarsis emocional. Hay quienes dicen que es un testimonio, otros comienzan a verlo de otra manera. En realidad fue un libro que yo lo escribí no pensando en literatura, no pensando en que podía ser un libro. Lo escribí porque tenía necesidad de contar cosas que yo había vivido durante la guerra, que me aprisionaban y necesitaba decirlas de alguna manera. Y me puse a escribir. Escribí en una prestada, no tenía ni máquina de escribir, que era una máquina que alguien trajo de Estados Unidos y no tenía comas, la virgulía, y no tenía nada de eso. Y entonces todos los demás elementos ortográficos yo se los puse con lapicero a la impresión que había dejado las teclas de la máquina en las letras. Hay una parte de mi infancia en la relación con mi madre adoptiva, con mi madre le voy a llamar para efectos del récord, para no utilizar el adjetivo.
la mujer que me educó, mi abuela, fue una relación muy profunda y no he podido todavía resolverla. Quizá un día lo resuelva en una novela, en una narración importante. Tengo unos recuerdos todavía muy presentes sobre esa relación que tienen una gran connotación, no solo humana, sino muy literaria, pero todavía no he podido llegar ahí. Creo que eso, la guerra es quizá la tormenta más difícil que cualquier ser humano puede vivir y marca. He escrito yo varios libros que abordan el tema de la guerra civil desde distintos puntos de vista, desde distintas miradas. Pero no he podido escribir una novela sobre ese tiempo que refleje la esencia de los sentimientos de una experiencia como esa. Quizás esos son los dos grandes temas que siguen vigentes. Hace falta escribir sobre esto, explorarlo. Probablemente los libros de nosotros, los que iniciamos, los que veníamos frescos, no van a tener quizás ninguna connotación universal. Quizás no los tengan. Quizás no sean grandes, no sean valorados como grandes obras, pero probablemente sí sirvan para que alguien como ustedes, o los que sean más jóvenes que ustedes, puedan dentro de 50 años escribir algo valioso sobre esta región. Fue ese estadio de confusión y de dolor, de tristeza, cuando uno vuelve de la guerra. Volver de la guerra es quizá uno de los episodios más difíciles. Quizás sea tan duro como haberse quedado allá. Hay quien dice que uno nunca vuelve de la guerra, porque no puede volver uno a ser el mismo que quiso ser. Y hay una pelea. Hablo de la guerra, no hablo de la militancia, porque hay quienes confunden la militancia con la guerra. Yo hablo de la experiencia humana de cualquier muchacho en un escenario de la guerra. Mi experiencia es idéntica a la de un soldado de la Fuerza Armada de El Salvador de aquella época. Yo he hablado con jóvenes soldados de aquella época que hoy son viejos como yo. Nos hemos tomado un café o una cerveza y hemos recordado cosas que nos unen, y es haber nacido en las mismas casas, en las mismas familias pobres de este país, y el haber hecho ese viaje a la guerra. Hablo de la guerra civil, que es distinta a las guerras internacionales. Y ese dolor, esa confusión que uno tiene todavía cuando vuelve y no se encuentra, cuesta encontrar en la ciudad. Volver a subir al autobús, los que veníamos del monte, porque hay quienes vivían en la ciudad de clandestinos, pero hablo de los que veníamos. Es como volver a vivir, te sientes extraño, y la ausencia de esa experiencia, el corte, te lleva a quererlo continuar a través de un texto. Créeme, las transiciones de los procesos históricos, políticos, que dan fin a una guerra, traen una gran cantidad de cosas que a estas alturas, 30 años después, ya son hechos históricos. En ese momento fueron puras experiencias, muchachos que se hicieron delincuentes, que murieron como delincuentes de ambos bandos, haciendo cosas porque no entendían que la guerra había terminado, y sus cabecitas de muchachos todavía no estaban habituadas a dar ese paso y vivir lo que debe de vivir cualquier persona. Otros optamos por estudiar, por trabajar, la mayoría, por supuesto, pero existe ese lapsus. Sucedió cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la Primera, sucede cuando terminan todas las guerras. El campo de la literatura quizás es el más difícil de todas las ramas culturales del árbol de la conciencia estética. Los libros tienen dos problemas.
En esta cultura nuestra tienen dos problemas. Primero tienes que comprarlo, es un problema. Te decidas sacar un peso y comprarlo. Y el segundo es comprometerte a leerlo. Porque el libro no es una pintura, no es una película, no es una obra de teatro. Quizá es una de las actividades de humanismo más complicadas. Porque si tú agarras un libro de 300 páginas, de 400 páginas, de 600 páginas, tienes que leerlo, llevarlo con vos, hacerlo tuyo, y leerlo, y pensar qué hay ahí escrito. Ese compromiso no es un compromiso de las masividades en El Salvador, no lo es, no existe. Entonces, vender un libro es una cosa espantosa, es difícil. Heriberto Hernández era un poeta, amigo mío, falleció ya. Él era catedrático de la universidad y él me decía: Verne, en El Salvador hasta regalar 1000 libros cuesta. Él era un poeta muy de mucha calidad, de mucha visión, muy brillante, con mucha luz. Y sus libros valían 3 pesos. Y le era difícil vender un libro de 3 pesos. Entonces creo yo de que eso es difícil. Las editoriales no van a comprarte derechos para publicar un libro en El Salvador si no lo van a vender. Creo que el territorio de los escritores, visto geográficamente en Centroamérica, es mejor el de Guatemala para los escritores nacionales. Quizá el de Nicaragua, Costa Rica y Honduras. El Salvador es el peor de todos, el peor escenario para ser escritor, el peor, el más duro. Y nosotros hemos caído en la trampa de los oligarcas que dividieron nuestras regiones, y a nosotros los escritores nos cuesta llegar a la región centroamericana, cuesta llegar. Y eso es más difícil, la relación de nuestra obra con otros lectores, con otros escritores incluso. Porque la política cultural de El Salvador en los últimos 30 años, no voy a hablar atrás, ha sido manipulada por todos los políticos que han hecho del Estado un negocio, y la cultura es la víctima principal. Si vos escribís algo en el que abordás con mirada crítica un asunto, el presidente, el gobierno, los diputados, los ministros de turno van a buscar en tu obra algo que tú dices contra ellos, y puede ser limitada tu obra en el campo de los lectores. Ese proceso fue comprender bien, no como los soldados que entraron a las instalaciones de la universidad, los jesuitas, tomaron la decisión de matar a unos señores desarmados, a unos cerebros tan privilegiados como los de Yacuría, los de Martín Baró, los de Segundo Montes. Más que si alguien les dio la orden, yo necesitaba comprender cómo se podía expresar ese momento tan difícil. Y en esa búsqueda, pues yo tuve que abordar temas muy finos sobre la trama de los que dieron la orden de matarlos, sobre la trama de los que recibieron la orden. Y eso lo lleva inevitablemente siempre a la condición humana, a ver más allá del uniforme de los soldados que portaban los M-16 y que entraron a las instalaciones, más allá de verlo como una simple condena, a comprender un hecho de la historia. Son como dos procesos, ¿verdad?, independientes, que terminan uniéndose. Una gran investigación sobre un crimen que queda como muy fría, ¿no? Un montón de información. Y luego, cuando yo le decía antes de por qué nosotros somos tan esquemáticos en nuestra cultura, cuando hablaba en la sección anterior
sobre la predisposición al análisis ideológico de las cosas. Hay gente que no ha leído esa novela y no sabe de qué se trata, porque se llama Si te pudiera mentir. Y piensan que una novela que tiene el título de Si te pudiera mentir, que no hay por qué ocultarlo, si es el título de una canción del maestro Marco Antonio Solís, y se llama Si te pudiera mentir. Pero para nuestra cultura, muy dada a la fotografía al fotoperiodismo, al reportaje de prensa, al chisme, ahora ya somos cultura del chisme, no comprendemos la órbita de la ficción, la atmósfera, no la comprendemos, en términos generales quiero decir. Para un salvadoreño de esa generación, el libro debió haberse llamado Una compañía de soldados asesinos matando a 6 sacerdotes. No me presentó ningún conflicto espiritual, más bien me generó un conflicto intelectual, aunque para algunos filósofos son territorios del mismo campo o campos del mismo territorio, espiritual o intelectual, pero no en el sentido que usted me lo pregunta. Más bien yo sentí un conflicto de cómo poder administrar un hecho tan duro, tan crítico, tan simbólico para una guerra, como el crimen de 6 sacerdotes, de 6 civiles, una niña y una mujer. ¿Cómo lograr que eso pudiese ser visto desde varias miradas de los personajes de la novela? No tuve, quizás ese libro no ha sido como otros, un choque de sentimientos. Si usted me lo permite, le pudiera decir, en el caso de Yurique, El ruido de los muertos, cuando llueve, ese libro sí me significó los procesos que también intervinieron en Si te pudiera mentir, pero además ese que usted me está diciendo. Ese sí me produjo un choque profundo, porque es la narración más bien de este país, de cómo se sucedió la masacre del río Zumpul y cómo los niños fueron extraídos por los soldados y fueron vendidos para ser adoptados, y cómo se perdió el vínculo de la familia. Eso sí me significó un choque de sentimientos muy fuerte, porque es mi país, es en general lo que vivió y lo que experimentó la niñez azotada por la guerra. Ese sí, y podría mencionarle otros, pero en ese caso, no, como le repito, fue más cómo lo intelectual podía expresarse en las tramas y en las conspiraciones que suceden en la novela, porque si usted se fija, la compañía de Jesús en sí, la congregación, no es abordada como una santa pastora, ¿verdad? Es abordada como una institución católica con muchísimo poder en el mundo, y a la vez se aborda el asesinato de varios integrantes de esa congregación. Son 2 niveles de enfoque en la novela, y hay que tener cuidado en cómo se puede leer eso. Por lo que le decía, si un comunista escribe una novela de unos comunistas muertos, dirá que esos comunistas son los mejores seres del mundo. Si unos jesuitas escriben sobre la muerte de sus jesuitas, dirán que fueron los mejores seres del mundo.